Impactante, el mundo conmocionado. Israel confirma la muerte de un líder en un bombardeo sobre Beirut. En Oriente Medio, con la respuesta de Israel frente al ataque que había sufrido en las últimas horas en plena capital, en Tel Aviv. Bueno, ante este anuncio, Hezbollah no se expresó oficialmente, pese a que ya pasaron varias horas desde el ataque en la periferia sur de la capital libanesa. Lo que han puesto y lo que ha declarado, como les decía, el portavoz del ejército israelí en la red social X, Hassan Nasrallah está muerto. Y otro vocero confirmó que el jefe del grupo X, Hassan Nasrallah, está muerto. Y otro vocero confirmó que el jefe del grupo fue eliminado. Recordemos que Nasrallah se encontraba en la clandestinidad desde hace años por temor, lógicamente, a ser blanco de un ataque de Israel. Tenía 64 años, con la confirmación de que fue abatido por este ataque de Israel, uno de los hombres más poderosos de la organización terrorista. Bueno, después de que Israel anunciara su muerte, el jefe del Estado Mayor israelí, el general Halevi, dijo: no hemos agotado todos los medios de los que disponemos. El mensaje es simple: sabremos alcanzar a cualquiera que amenace a los ciudadanos de Israel. Recordemos algo, y hoy es tapa de los principales diarios, ¿no? Tapa del diario La Nación de hoy: Israel golpea el corazón de Hezbollah, y con todas las imágenes de varios edificios de Beirut completamente destruidos, con un saldo inicial de 6 muertos y 91 heridos. Para ampliar esta información urgente que acabamos de dar, le vamos a dar la bienvenida en este sábado a Gabriel Ventasgal, periodista allí en Israel. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, buen sábado. Buen día, muchas gracias. No te escucho muy bien, si pueden subir un poquito el retorno. Bueno, ya avisamos para que te suban el retorno y nos puedas escuchar. Gabriel, esta es una información urgente la que estamos dando. ¿Qué otra información tenés vos o que puedas aportarnos? Contanos. Bueno, ante todo que te das cuenta que si deciden lanzar 50 bombas a la central, al Estado Mayor de Hezbollah, era porque había una confirmación de que estaba ahí. También es demasiado explosivo para alguien que no es seguro que está ahí. Por lo visto, tienen infiltrados adentro que claramente dijeron que Hassan Nasrallah estaba en ese lugar. El lugar donde estamos hablando es el Estado Mayor, pero que queda dentro de un barrio. Se llama el barrio de la Dahia, dentro de Beirut. Y ahí Hezbollah colocaba no solamente a su central, sino también tiene depósitos de misiles bajo tierra. Ayer de noche, el portavoz del ejército le dijo a edificios determinados, los llamó con nombres y apellidos, les dijo: sabemos que abajo de la tierra tienen misiles acumulados, desalójenlo al instante. Y durante toda esta noche lo que hemos visto es la continuación de ataques. O sea, no solamente han matado a Hassan Nasrallah, sino también siguen golpeando muy fuerte contra Hezbollah. Gabriel, buen día. Estamos próximos a cumplir el primer aniversario del 7 de octubre, ¿no? Con rehenes que todavía no volvieron a Israel. ¿Qué impacto creen que va a tener esta noticia? ¿Cómo se está preparando Israel frente también a una amenaza latente de ser otra vez atacado? Mira, en principio no hay relación directa, o no debería haber relación directa entre los secuestrados que están en la Franja de Gaza y lo que pasa en el Líbano. Lo que pasa que quien está detrás de todo este asunto es una cabeza de pulpo, que es Irán. Irán lo que ha hecho es entrenar, financiar, armar a todos sus brazos, con la esperanza de que todos actúen juntos para protegerse ellos. Si lo que ha hecho Israel en el último año es debilitar militarmente muy duramente a Hamás, prácticamente hoy Hamás no tiene fuerza física en la Franja de Gaza, pero se puede reconstruir. Y ahora acaba de hacer lo que acabamos de ver durante toda esta noche, que es no solamente humilló a Hezbollah, sino que mató a toda su dirigencia. Salvo un solo personaje, estamos hablando de una eliminación total de la dirigencia de Hezbollah. Y entonces puede ser que Hamás, para sobrevivir, acepte liberar rehenes. Pero también puede ser que esto termine en una escalada con Irán. Yo creo que Irán sabe muy bien que Israel, como se dice en España, va a por todas. Y entonces creo que no se va a arriesgar un enfrentamiento directo. Y más allá de eso, ¿qué puede pasar con Israel si decide invadir el Líbano?
Es que todavía no decidió invadir. No hay soldados adentro del Líbano. Lo que hay son ataques aéreos. Y decidió esto porque desde hace un año, cada día disparan 40, 50 cohetes hacia el norte de Israel y tenés a 80.000, a 90.000 personas que no viven en sus casas, que tienen miedo y se han ido hacia el sur. Y el gobierno decidió, se terminó, ahora que Hamas es débil, vamos a atacar al norte para permitir que la población vuelva a sus hogares. Es por eso que tenemos esta escalada la última semana. No obstante ello, Gabriel, se convocó en las últimas horas a brigadas de reservistas, ¿no? Para que estén atentos en este alerta permanente. Hay un estado de guerra ya no declarado, pero oficialmente latente en la zona. Totalmente, totalmente. Lo que pasa que, desde el punto de vista técnico, te digo ahora, si Israel quiere neutralizar las lanzaderas de cohetes que están dentro del sur del Líbano, tenés que entrar por tierra sí o sí. Es difícil bombardear desde el aire eso. Entonces puede llegar a ser que lo que acabas de nombrar, el enrolamiento de reservistas, sea en vía de una penetración terrestre, creo yo, para limpiar de alguna manera 20 kilómetros entre la frontera de Israel y el interior del Líbano. Por eso creo que puede ocurrir. Más que nada, ten en cuenta esto. Si eres un líder de Hezbollah y te matan a tus líderes y te destruyen parte de tus misiles, tienes miedo. Entonces es el momento quizás para poder sí hacer esta acción terrestre, para confirmarle a Hezbollah que quizás se metió con el vecino equivocado, piensa el gobierno de Israel, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo tomó la gente así en Israel la noticia del abatimiento de Nasrallah? Cómo lo tomó con una euforia increíble. O sea, hace una semana que vienen con una euforia y hay todo tipo de teorías que quizás son verdad. Y es que Netanyahu viajó a la ONU a propósito para distraer a Nasrallah y hacerlo reunir con toda su dirigencia. Y otros hasta chistes que decía que lo más surrealista es que quizás lo último que vio Nasrallah antes de ser abatido por el ejército israelí fue el discurso de Netanyahu en la ONU. Entonces, hay un montón, lo que sentís es euforia, pero viene la euforia ya desde el tema de los beepers, del tema de los walkie-talkies, del tema de haber matado a 15 líderes de la fuerza Radwan. El objetivo de todo lo que estás viendo es recomponer la capacidad de disuasión. Para disuadir. Y si ese es el objetivo también, fíjate que lo que ha ocurrido en los últimos días ayuda a eso. Ahora, la pregunta es, toma el liderazgo de Hezbollah Nasrallah en 1992, pero ¿cómo logra vivir prácticamente en la clandestinidad o huyendo desde hace tantos años? ¿Cómo lo pudo lograr? Primero, una cosa importante, Israel en febrero del 92 mató selectivamente al anterior líder de Hezbollah, se llamaba ahí donde Abbas él toma el Musawi. poder. ¿Y te acordás lo que pasó? Hezbollah, para vengarse de Abbas Musawi, voló la embajada de Israel en Argentina. Y lo dijeron, esto es en venganza por Abbas Musawi. O sea, mucho ojo a lo que acabo de explicar ahora. Sí, ahora, tenemos que estar atentos nosotros también, ¿no? Y reforzar las medidas de seguridad. Sí, la verdad es que el gobierno argentino se toma muy en serio esto que acabo de explicar ahora. Se toma muy en serio. A diferencia de otros gobiernos, este gobierno se lo toma muy en serio que Irán encuentre y busque en el extranjero vengarse por lo que no puede hacer frente en el Medio Oriente. Entonces, dicho esto, ¿qué hizo Nasrallah? Nasrallah es el mejor alumno de Irán. Es aquel que recibió mayor atención, mayor arma y que además logró reducir a cero la oposición dentro del Líbano. Neutralizó a los cristianos maronitas, a los musulmanes sunitas y creó un país dentro de otro país. O sea, ¿quién gobierna hoy el Líbano? Bueno, hasta ayer gobernaba Nasrallah. La pregunta es si todo lo que está pasando ahora no va a permitir que los que son mayoría en el Líbano tomen el control de su país y dejen de verse sometidos a lo que hacen Nasrallah y Hezbollah. Gabriel, repetidamente mencionás a Irán como el cerebro detrás de toda la tensión en Oriente Medio, como el creador de estas organizaciones y la financiación, ¿no? En términos monetarios, de misiles. Pero te quiero preguntar por el contexto internacional en la zona. ¿Qué sucedería en este enfrentamiento a gran escala entre Israel e Irán si se involucran otras potencias? Sabemos que detrás de Irán también está Rusia. ¿Qué puede suceder en todo el territorio de la zona?
Primero una aclaración importante. Mirá que Hezbollah ahora se financia prácticamente o medianamente solo. ¿Y sabes cómo lo hace? Vende drogas y fabrica drogas. Es un gran narcoestado. Drogas que ustedes en América Latina, ellos han llegado, las redes de Hezbollah, a un acuerdo con los narcos, en donde los narcos venden y ellos les lavan dinero. Entonces Hezbollah está muy metido en América Latina porque lo encuentra como si fuese un jardincito en donde puede actuar sin que nadie preste atención. Cuando desciende un avión de una empresa ligada a Irán por varios países de América Latina, pueden haber hecho un montón de cosas que suelen hacer en América Latina. O sea que es una aclaración importante. América Latina es un problema para la expansión del chiismo y de Hezbollah. Ahora bien, yo creo que, como bien dices correctamente, puede haber una escalada hacia Irán y la pregunta es si puede meterse otros, por ejemplo, Rusia o en algún momento China. Yo creo que ninguna de las dos cosas la veo posible. Creo que Rusia está muy metida en otros problemas y además Rusia no se ha enfrentado a Israel realmente. ¿Sabes por qué? Porque Ucrania le pide desde hace años a Israel equipos de mucha calidad militar, como drones inteligentes que nadie tiene, o bien cúpula de hierro y otros sistemas antimisiles, e Israel decidió no vendérselo o no dárselo para no enfrentar a Rusia, porque Rusia, de lo contrario, se podría meter en serio en el Medio Oriente. O sea que sí, la posibilidad de un enfrentamiento con Irán podría llegar a ser un escenario. Yo igual no lo creo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque considero que Irán es un tigre de papel. Es un ejército que sí